Adrian Wallace tenía 42 años y un currículum que imponía respeto en cualquier sala donde entrara. Teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, veterana de 2 misiones en Oriente Medio, llevaba en la mirada firme la marca de quien había visto lo peor de la humanidad, y aún así elegía todos los días servir con honor. Era una noche fría de octubre en Columbus, Ohio, cuando todo sucedió. Volvía a casa conduciendo sola después de visitar a una amiga que había perdido a su padre. Vestía ropa civil, sin insignias, sin uniforme, solo una camiseta térmica azul marino y jeans oscuros. Aquella parecía ser solo una noche común, hasta que las luces rojas y azules comenzaron a parpadear detrás de su coche. Adrian detuvo el vehículo con tranquilidad, como cualquier ciudadano respetuoso de la ley. Lo que no sabía era que, en menos de 15 minutos, su vida se convertiría en ejemplo de algo que siempre había combatido: el uso distorsionado del poder. El sargento que se acercó era un hombre blanco, alto, con una arrogancia casi teatral en su andar. Se aproximó al coche con una mano en la funda de la pistola y la otra sosteniendo la linterna, como si entrara en territorio hostil. Cuando Adrian bajó la ventanilla y saludó educadamente, él no respondió. Pidió los documentos con frialdad y un tono de voz que parecía más una prueba de paciencia. Ella entregó todo sin cuestionar, y antes de que él preguntara, se identificó claramente. Soy teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, en servicio federal. La respuesta del sargento fue una risa seca y una mirada que mostraba desprecio, como si eso, en lugar de generar seguridad o respeto, fuera motivo para dudar de ella. Allí, por primera vez esa noche, Adrian sintió que su uniforme invisible no valía nada ante el prejuicio estampado en el rostro de quien tenía el poder de esposarla. El interrogatorio improvisado que siguió fue vergonzoso. El sargento, que se presentó como Henderson, insistía en hacer preguntas vagas, intentando atraparla en una contradicción. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Por qué estaba sola? ¿Si había bebido? Todo ello con un tono pasivo-agresivo, como si esperara que tropezara con las palabras. Adrian respondió a todo con firmeza, pero sin arrogancia. Su entrenamiento militar le había enseñado más sobre control emocional que cualquier academia de policía. Sabía que reaccionar con indignación solo alimentaría la narrativa de aquel hombre. Y aún así, con cada respuesta precisa, parecía que él se molestaba aún más. La luz de la linterna ahora apuntaba directamente a sus ojos, y la siguiente pregunta llegó cargada de veneno. ¿Y cómo sé que esto no es una farsa? Cualquiera puede decir que trabaja para el gobierno. Adrian, en silencio, entregó la credencial militar. Él la tomó, la miró un segundo, y dijo solo: «Quédese donde está». Minutos después, Adrian estaba fuera del coche, con las manos a la espalda y la mirada de quien sabe que eso no se trataba de seguridad ni de ley. Era cuestión de ego. Henderson no encontró ninguna infracción, ningún olor a alcohol, nada sospechoso, pero decidió registrar el coche de todos modos. Sin orden judicial, sin causa probable. Un abuso claro. Y aún así, ella permaneció inmóvil. Sentía la sangre hervir, pero también el peso de todas las mujeres negras en uniforme que ya habían pasado por situaciones similares y eligieron el camino más difícil. No responder con violencia, sino resistir. Una pareja pasó por la acera y miró la escena con extrañeza. Adrian sabía lo que parecía ver. Una mujer siendo detenida por alguna infracción. No veían a la militar con años de servicio ni a la defensora de la Constitución. Y eso era lo que más dolía. El silencio cómplice de la normalización. Cuando finalmente la liberaron, casi 40 minutos después, Adrian se sentó en el coche con las manos todavía temblorosas. No había multa, ni justificación formal. Solo un aviso seco. Puede irse. Ella arrancó el motor, pero permaneció quieta, mirando por el espejo retrovisor unos segundos. Se sentía pequeña, sucia por dentro, como si, de alguna forma, hubiera fallado, no como oficial, sino como ciudadana. Aquella detención había sido un castigo simbólico, una forma de ponerla en su lugar, y sabía exactamente cuál era ese lugar, el de alguien que, para ciertos ojos, jamás debería llevar una insignia, mucho menos un título de mando. En casa, intentó dormir. No pudo. El recuerdo de la linterna en su rostro, la frialdad en el tono del sargento, las suposiciones en la mirada, todo volvía como una herida que aún dolía. 2 días después,
Adrian tomó una decisión. No iba a dejar que eso pasara. No esta vez. Con el celular en mano, accedió a la grabación automática de la cámara interna del coche, que registraba sonido e imagen frontal. Allí estaba todo. Su tono calmado, su identificación clara, la actitud hostil del sargento, la ausencia de cualquier justificación legítima. Editó el video solo para ocultar placas y detalles sensibles, y lo anexó a la denuncia formal que presentó en el departamento de policía. Sabía que, al hacerlo, se estaba exponiendo. Existía un código no escrito entre las fuerzas de seguridad, y ella estaba a punto de romperlo. Pero también sabía que la dignidad no tiene jerarquía. No se trataba de ella. Se trataba del tipo de país al que quería seguir sirviendo. Y ese país no podía permitir que alguien con una placa tratara a otro ser humano de esa forma, mucho menos a una oficial federal identificada, sin provocación alguna. La noticia de la denuncia formal causó un pequeño revuelo interno en el departamento de policía. El sargento Henderson, conocido por su comportamiento ríspido y por acumular quejas, ahora estaba bajo el escrutinio de la corregiduría. Para Adrian, que nunca quiso convertirse en una figura pública o un símbolo de lucha, aquello representaba otra carga a llevar. Sabía que enfrentaría represalias encubiertas, miradas torcidas en futuras detenciones, e incluso rumores maliciosos. Pero, aún así, no retrocedió. Sentía que aquella batalla era más grande que ella, una lucha silenciosa contra el prejuicio institucional que muchos fingían no ver. Y esa noche, sola en su apartamento con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, Adrian experimentó una mezcla de miedo y determinación que la acompañaría por los próximos meses. El día del juicio llegó rápido, y Adrian se preparó como para una misión militar. Mente enfocada, cuerpo firme, voz clara. En el tribunal, su postura impecable contrastaba con el semblante cansado del sargento Henderson, que intentaba disimular la ansiedad con respuestas evasivas. La audiencia estaba llena, y el juez parecía atento, absorbiendo cada palabra. Cuando llegó su turno, Adrian habló con la calma y autoridad que solo quien lleva una vida entera de servicio puede tener. Contó cada detalle de aquella noche, explicó su punto de vista, mostró el video. No era solo una denuncia contra un acto aislado, sino un grito contra la cultura tóxica que aún permea instituciones que deberían proteger, no oprimir. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa, tocando especialmente a quienes, como ella, ya habían sentido el peso del prejuicio y la injusticia. Mientras Adrian hablaba, era posible ver en los rostros de los presentes una mezcla de sorpresa, incomodidad y, para algunos, vergüenza. Sus palabras tenían la fuerza de un testimonio que no aceptaba ser borrado ni minimizado. Describió no solo el abuso del sargento, sino el sentimiento que quedó después, la sensación de invisibilidad y la frustración de ser juzgada no por lo que era, sino por lo que otros esperaban que fuera. Recordó las veces que, en el ejército, tuvo que probarse en ambientes donde el prejuicio parecía regla y no excepción. Pero allí, en ese tribunal, con la toga del juez y las cámaras presentes, ella ya no era solo una mujer negra en conflicto con la policía. Era una voz, un ejemplo de coraje silencioso contra el sistema. Al otro lado, Henderson intentaba defenderse con argumentos endebles, negando cualquier prejuicio y afirmando que todo no era más que un procedimiento estándar. Pero su defensa sonaba vacía y sin convicción. El video, que antes parecía evidencia objetiva, se transformó en la prueba indiscutible de aquello que muchos evitaban admitir en voz alta: el abuso de poder alimentado por prejuicios arraigados. La audiencia pudo ver la rigidez en el cuerpo del sargento, su mirada evasiva y el contraste con la dignidad serena de Adrian. Al final, la decisión del juez trajo una mezcla de alivio y justicia. Henderson fue responsabilizado por su conducta, con sanciones disciplinarias y una recomendación de entrenamiento obligatorio sobre prejuicio y abuso de autoridad. A pesar de la victoria judicial, Adrian sabía que el verdadero desafío estaba lejos de terminar. La sanción impuesta a Henderson representaba solo una pequeña corrección en un sistema que, a veces, parecía resistente a cambios profundos. Sentía en el pecho el peso de la responsabilidad, como si su acción fuera un llamado silencioso para que otras personas, mujeres, negros y todos los marginados,
encontraran el valor para denunciar sus propias injusticias. En medio de ese torbellino de emociones, Adrian volvió a su trabajo en el ejército, donde continuaba luchando por un país mejor, no solo con armas, sino con actitudes y ejemplos. Su uniforme aún llevaba el brillo de la disciplina, pero ahora también reflejaba una nueva batalla, la de la dignidad y el respeto para todos, independientemente del color, género o rango. En los meses siguientes, Adrian notó que su historia empezaba a circular en grupos de apoyo a víctimas de abuso policial, en redes sociales y hasta en charlas entre compañeros militares. No era una fama que buscaba, pero sabía que su experiencia podía ser una luz para quienes se sentían sin voz. A veces recibía mensajes de personas que pasaron por situaciones parecidas, agradeciendo su valentía para exponer lo que muchos preferían esconder. Esas conexiones dieron a Adrian un consuelo inesperado, como si aquella fría noche en Ohio hubiera abierto una puerta a una red invisible de solidaridad, hecha de personas comunes, todas luchando para ser escuchadas y respetadas. Y en esa red, Adrian encontró un sentido renovado para su misión, no solo como oficial, sino como mujer, ciudadana y ser humano. A pesar de la repercusión positiva, Adrian también sintió el peso del aislamiento. Entre algunos compañeros, su actitud fue vista como innecesaria o exagerada. Comentarios susurrados, miradas desconfiadas y un cambio sutil en el trato dejaron claro que, para muchos, su valentía era una molestia. Sin embargo, ella no se dejó abatir. Recordaba las lecciones de sus años en el ejército, donde la resiliencia y la firmeza frente a las adversidades eran tan fundamentales como la propia disciplina. Cada vez que sentía la tentación de retroceder, respiraba profundo y se repetía a sí misma que la justicia, aunque lenta, era un camino que valía la pena recorrer. La dignidad, pensaba, nunca podía ser negociada ni enterrada en nombre de una falsa paz. En casa, lejos de las miradas y los juicios, Adrian encontraba refugio en la rutina sencilla. Las plantas en el balcón, el café fuerte por la mañana, la música clásica que la ayudaba a calmar la mente. Pero incluso en esos momentos, el recuerdo de aquella noche insistía en volver. No como un recuerdo amargo, sino como un recordatorio de que, a pesar de las batallas externas, la lucha más grande siempre ocurría dentro de ella. Sabía que enfrentar el prejuicio y el abuso era una guerra diaria, silenciosa y persistente, y que cada pequeña victoria, cada paso dado con coraje, era una conquista para todos los que no podían, o no lograban, levantarse solos. Con el paso del tiempo, Adrian comenzó a participar en charlas y círculos de conversación sobre abuso de poder y derechos civiles, muchas veces invitada por organizaciones que luchaban contra el racismo institucional. Su experiencia, contada con sinceridad y sin victimizarse, tocaba a quienes la escuchaban. Era la voz de quien había estado en la primera línea, no solo del campo de batalla, sino también del prejuicio diario que pocos tenían el valor de denunciar. Nunca imaginó que, al denunciar aquel episodio, acabaría convirtiéndose en un referente para muchos que buscaban inspiración para resistir injusticias similares. El uniforme, antes solo símbolo de autoridad militar, ahora era también símbolo de resistencia y dignidad. Sin embargo, no era fácil equilibrar esa nueva posición con las demandas del trabajo militar. Había días en que Adrian se sentía agotada, cansada de tener que ser fuerte todo el tiempo. Las exigencias internas, ser ejemplar, no dejar dudas, no dar espacios, eran tan pesadas como los juicios externos. Pero ella seguía firme, encontrando en la disciplina que siempre cultivó la fuerza para continuar. Sabía que su batalla no era solo personal, sino colectiva, y que cada paso adelante representaba una apertura para futuras generaciones de mujeres negras, soldados o no, que merecían vivir en un mundo donde respeto y justicia fueran más que palabras vacías. Una tarde de primavera, mientras revisaba documentos en la oficina, Adrian recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una joven cadete del ejército, nerviosa y dudosa, buscaba consejos. Ella había pasado por una situación parecida a la de Adrian, un abuso de autoridad velado durante un control policial. La conversación fue larga, llena de empatía y palabras alentadoras. Adrian sintió, en ese momento, que su valentía no era solo para ella misma, sino un legado que podía inspirar a otras a no callarse ante las injusticias. Era el inicio de una nueva misión, silenciosa pero poderosa,
ayudar a fortalecer una red de apoyo y resistencia dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Esa conexión la hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba el peso del uniforme. Para muchos, era un símbolo de autoridad y poder. Para ella, también era un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana que se escondía detrás de las insignias. Adrian entendió que la verdadera fuerza no venía solo del uniforme, sino de la dignidad con la que alguien se mantenía, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar para derribarla. Aquel episodio, que comenzó como un momento de dolor e injusticia, se había transformado en una historia de superación, coraje y transformación. Una historia que ahora estaba lista para compartir con quien necesitara escucharla. En el tribunal, Adrian percibió cómo las historias se entrelazaban. A su lado, otros casos de abuso policial esperaban justicia, cada uno con el mismo dolor invisible que ella sentía. La sala parecía pesada, llena de silencios y miradas que intentaban entender el peso de aquella denuncia. Para ella, no se trataba solo del sargento Henderson, sino de un sistema que permitía que actitudes como esa fueran demasiado comunes. Sintió el corazón acelerarse cuando su testimonio ganó fuerza, y la evidencia en video se convirtió en un grito mudo que no podía ser ignorado. En ese momento, Adrian vio que su lucha era más grande que una noche de injusticia. Era un llamado a cambiar realidades. Después de la audiencia, mientras salía del tribunal, un pequeño grupo de personas se acercó para agradecerle y ofrecerle apoyo. Algunos eran veteranos, otros civiles que habían pasado por situaciones similares. Adrian, cansada pero firme, se sintió acogida por la solidaridad que brotaba entre desconocidos unidos por la misma causa. Allí, en esa mezcla de dolor y esperanza, comprendió que no estaba sola. La lucha por la justicia era un camino arduo, pero posible, y que su voz, una vez silenciada por la intimidación, ahora resonaba fuerte. Una voz que, aunque cansada, no renunciaría a luchar. En los días siguientes, Adrian se vio involucrada en reuniones con grupos de derechos civiles y consejos militares. La jornada que comenzó aquella fría noche en Ohio se había convertido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pasó a colaborar en entrenamientos para policías, hablando abiertamente sobre prejuicio y abuso de poder, siempre atenta a las sutilezas que solo quien ha vivido puede comprender. Cada encuentro era una mezcla de esperanza y resistencia, donde pequeños cambios empezaban a formarse, a pesar de la lentitud de los procesos. Para Adrian, cada avance era una victoria silenciosa, una semilla plantada para un futuro menos desigual y más justo. Pero no todo fue fácil. En algunas ocasiones enfrentó resistencia incluso dentro de las Fuerzas Armadas, donde hablar abiertamente sobre racismo y sexismo todavía se veía como un tabú. Algunos compañeros evitaban el tema, otros la acusaban de exponer problemas internos y debilitar la institución. Aún así, Adrian se mantuvo firme, consciente de que el verdadero patriotismo exige valor para confrontar las fallas, no solo para celebrar los triunfos. Su trayectoria se convirtió en ejemplo para muchas jóvenes que buscaban fuerza para desafiar las normas y buscar espacios de respeto e igualdad. Adrian nunca imaginó que aquel episodio podría transformarse en un punto de inflexión tan significativo en su vida y en la de tantas otras personas. Entre entrevistas para podcasts, círculos de conversación e invitaciones a charlas, se dio cuenta de que su historia cargaba algo mucho más allá de la simple denuncia. Era un llamado a empoderar a personas que se sentían invisibles y silenciadas ante el abuso y el prejuicio. Al compartir su experiencia, no buscaba reconocimiento, sino crear un espacio seguro para que otras voces también pudieran ser escuchadas. Esa responsabilidad, aunque pesada, le daba un sentido renovado a su existencia. Y, aun con la agenda llena y la presión constante, Adrian encontraba fuerzas en las pequeñas victorias del día a día. La sonrisa de una joven que se sentía animada a denunciar una injusticia, el apoyo silencioso de un compañero que antes era indiferente, la sensación de que, poco a poco, su valentía estaba ayudando a romper barreras invisibles. Sabía que el camino era largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a seguir adelante porque entendía que el verdadero cambio empieza cuando alguien decide no aceptar más lo que no es justo. Y, en esa lucha, la dignidad era su mayor arma. Una dignidad conquistada en el dolor, reafirmada en el coraje y celebrada en la superación.
Con el paso de los meses, Adrian notó que su involucramiento en causas sociales y entrenamientos sobre abuso de poder se había convertido en parte esencial de su rutina. Dedicaba horas fuera del horario militar para apoyar víctimas, organizar grupos de discusión y colaborar con ONGs que defendían los derechos civiles. Era un esfuerzo que exigía energía y resiliencia, pero también daba un profundo sentido de propósito. En cada relato compartido, en cada rostro que lograba animar, Adrian sentía que su experiencia adquiría un significado mayor, algo capaz de transformar no solo su vida, sino la de toda una comunidad que luchaba contra la invisibilidad y el silencio. A pesar de las dificultades, mantenía viva la esperanza de que algún día las instituciones de seguridad pública se transformaran realmente, dejando de ser un espacio marcado por prejuicios y abusos para convertirse en un entorno de respeto, igualdad y justicia. Sabía que no sería una tarea fácil. El racismo y sexismo institucional estaban arraigados desde hacía décadas, pero creía que el cambio comienza con gestos pequeños y con voces que se niegan a ser silenciadas. Adrian era una de esas voces. Y, aunque el camino fuera largo, avanzaba firme, segura de que, al resistir, estaba haciendo historia. Una tarde lluviosa, después de un día intenso de trabajo, Adrian recibió una carta inesperada. Un mensaje de agradecimiento de una familia que, inspirada por su historia, decidió denunciar un caso de abuso policial que había sido encubierto durante años. La carta, escrita con emoción y sinceridad, le mostró que su lucha había llegado mucho más lejos de lo que podía imaginar. Allí estaba el reflejo de su valentía transformando vidas, alentando a personas comunes a levantarse contra el silencio impuesto por el miedo y la injusticia. En ese instante, Adrian sintió una mezcla de orgullo y aún mayor responsabilidad, sabiendo que cada acto de coraje es una chispa que puede encender cambios profundos. A pesar de los momentos difíciles y las batallas internas, Adrian seguía encontrando fuerzas en el apoyo de las pocas personas realmente cercanas. Su madre, una mujer firme y sabia, siempre le decía que la verdadera valentía es continuar, aunque nadie vea. Esas palabras la acompañaron durante toda la jornada, especialmente en los días en que el cansancio físico y emocional amenazaba con vencerla. Sabía que la lucha contra el prejuicio y el abuso era continua, y que muchas veces la mayor resistencia venía desde dentro. Pero estaba dispuesta a enfrentar cada desafío con la misma determinación que la había traído hasta allí. Una mujer que decidió que nunca más sería silenciada. En ese momento decisivo, Adrian comprendió que su papel trascendía los límites del uniforme y la justicia formal. Era un puente entre realidades que con frecuencia se ignoraban, entre las víctimas que no encontraban voz y las instituciones que urgentemente necesitaban reinventarse. Sabía que su testimonio en el tribunal no era solo sobre un incidente aislado, sino un grito colectivo contra una cultura que permitía abusos disfrazados de autoridad. Esa comprensión la fortaleció, haciendo que cada paso suyo, cada palabra dicha, cargara con el peso de una responsabilidad mayor que ella misma. Era la fuerza del uniforme combinada con la dignidad humana, una combinación que nadie podía silenciar. El sargento Henderson, por su parte, vio su carrera desmoronarse lentamente tras el juicio. La sanción no era solo un castigo, sino una alerta para toda la corporación. El abuso de poder y el prejuicio ya no serían tolerados, al menos no sin consecuencias. Adrian sabía que esa victoria no borraba todas las heridas ni cambiaba de inmediato una cultura arraigada. Pero era un comienzo, una chispa que podría incendiar cambios reales y necesarios. Y para ella, eso bastaba, porque al final, la verdadera batalla siempre había sido por la dignidad, y esa noche en Ohio, una mujer había decidido no renunciar a ella. Con el tiempo, Adrian se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya, se había convertido en un símbolo para muchos que enfrentaban batallas similares. Era una llama que iluminaba caminos oscuros, una invitación a que nadie aceptara más el silencio impuesto por la injusticia. Los mensajes de apoyo que recibía diariamente, provenientes de distintos rincones del país, eran un recordatorio constante de que su valentía había tocado vidas que jamás habría imaginado. Cada relato compartido, cada testimonio de quien encontró fuerzas para resistir, transformaba aquella noche en Ohio en un hito no solo personal, sino colectivo. Finalmente, aunque sabía que la lucha contra el racismo institucional y el abuso de poder aún sería larga y llena de obstáculos,
Adrian se sentía renovada. El dolor de la injusticia se había convertido en combustible para su misión de vida, un compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad humana. Ese episodio, que podría haber sido un momento de derrota, se transformó en el mayor giro de su historia, demostrando que el coraje silencioso, incluso en medio de la adversidad, tiene el poder de transformar realidades. Y así, vistiendo su uniforme con orgullo, Adrian Wallace seguía adelante, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su voz, finalmente, no sería más silenciada. Adrian sabía que la lucha no terminaba allí. Cada paso dado, cada voz alzada, era un eslabón más en una cadena que buscaba romper el ciclo de injusticias y prejuicios arraigados. Su historia, marcada por dolor y coraje, se había convertido en un faro para quienes todavía enfrentaban la sombra del abuso y la discriminación. Aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, Adrian estaba convencida de que la verdadera transformación comenzaba con la valentía de no callar. Y así, con la dignidad como bandera y la justicia como destino, siguió adelante, inspirando a otros a levantarse y a creer que un mundo más justo es posible. Porque al final, la fuerza no reside solo en el uniforme, sino en el corazón que se atreve a luchar por lo que es correcto, aun cuando todo parece estar en contra.